Creo que ahí empieza a grabar. Los problemas de optimización que vamos a ver más adelante requieren de un análisis gráfico, ¿ya? Entonces, si es que alcanza el tiempo hoy día, que yo creo que sí, podemos ver algún problema de estos de optimización, para que ustedes vean la relación que tiene con el gráfico, ¿ya? Pero me interesa hoy día ver dos temas principales, que son la revisión de la evaluación anterior, que es ultra importante para mí hacer la retroalimentación, las observaciones también, pero lo más importante es poder que revisemos juntos esa evaluación, ¿ya? Primero, y después ahí le haré algunas observaciones del tema. Déjenme ver aquí que aquí tengo el PDF, ya. Lo voy a compartir. Listo. Y ahí hartas personas me enviaron la evaluación, lo cual es súper bueno porque yo estuve mirando y tengo algunas pequeñas cosas que observar. La mayoría de las evaluaciones que miré estaban bien buenas, ¿ya? Salvo detalles que para mí son importantes, así que los voy a indicar. Ya, esta era nuestra última evaluación, ¿cierto? Eran dos problemas de contexto que estaban en términos de variables relacionadas, ¿ya? O coeficientes relacionados también le llaman algunos autores. Variable o coeficiente, ¿ya? Entonces, yo aquí marqué la pauta para que ustedes se hagan una autoevaluación, marqué la pauta bien definida con respecto al esquema que deberían tener a la hora de resolver un problema de variables relacionadas. El primero es definir las variables. Súper importante, porque estamos trabajando en un problema de variables relacionadas. Entonces no puede haber un problema donde ustedes no definan previamente lo que son las variables, ¿ya? Yo sé que hay pensamientos estocásticos ya más asociados a la estadística y a otros donde no definen variables o son de tipo cuantitativo, ¿ya? Pero en el caso del cálculo diferencial, que es más de tipo cualitativo y de un pensamiento más determinista, es importante definir las variables al comienzo, ¿ya? Igual que en programación, también en programación de computadores también se definen las variables inicialmente. Entonces, la situación, para poner en contexto y recordarle, era un globo esférico relleno de gas, ¿ya? Y se estaba inflando a razón de 50 centímetros cúbicos por segundo. Entonces ahí claramente hay una razón de cambio, ¿cierto? Está variando este globo de tamaño de acuerdo a la razón constante de 50 centímetros cúbicos por segundo. Estamos suponiendo que el globo puede variar, ¿cierto? Puede variar, porque si un globo, por ejemplo, un tanque esférico de metal, va a aumentar la presión, pero no va a aumentar el tamaño, ¿ya? Entonces estamos suponiendo eso. Y dice que la presión de gas permanece constante. En otras palabras, le indica que no se preocupen de la presión, ¿ya? Por supuesto que hay una fórmula para la presión, ¿cierto? Que depende de una constante por el volumen y esa constante va a depender de la naturaleza del gas, ¿ya? ¿Qué tipo de gas es? ¿Un gas noble, no? Etcétera. Pero en este caso les dicen que no se preocupen de la presión, ¿ya? Ese no es un tema ahora. Dice que el globo mantiene siempre su forma esférica, un dato súper importante, ¿cierto? Porque si el globo va variando su forma, ya nuestro modelo matemático que vamos a implementar tiene que ser modificado, ¿cierto? Por ejemplo, si pasa de esférica a elíptica, entonces tendríamos que modificar en algún momento el modelo, ¿ya? Y agregar esta otra forma, digamos. Y dice, ¿cuál es la razón con que aumenta el radio del globo? ¿Ya? O sea, la variación del radio es la, digamos, la cuestión aquí, el problema. Y en el instante en que la longitud son 5 centímetros. Es decir, tenemos eh, tres variables en el fondo, en el problema, tres variables claras. La primera es el volumen, que va variando a medida que nosotros vamos ingresando el gas al globo, ¿cierto? Y varía con el tiempo. Aquí yo le puse tiempo mayor o igual que cero porque suponemos que el experimento inicia en algún momento, tiempo cero, y de ahí en adelante se va midiendo el tiempo de acuerdo a cómo va el procedimiento. Pero recuerden que el tiempo a veces se puede considerar negativo en algunas situaciones, ¿ya? Y la otra variable es el radio, que también depende del tiempo, ¿sí? También varía con el tiempo.
Entonces hay tres variables, ¿se fijan? Hay una variable independiente que es el tiempo y hay dos variables que dependen del tiempo, que son medidas que llamamos volumen y radio. ¿Ya? Súper importante esa definición de variables. Si no la tienen, descuéntense puntos, porque es importante al principio de un problema definir las variables correctamente. Sobre todo en un problema que se llama problema de variables relacionadas, ¿cierto? O sea, el nombre lo dice. ¿Sí? Son como el actor más importante del problema. ¿Ya? Entonces tenemos datos, extraemos ciertos datos. Como es un problema de variables relacionadas, tenemos que conocer cuáles son las razones de cambio que existen de esas variables. ¿Ya? Cuáles son las que conocemos y las que tendríamos que conocer. Entonces, la primera que identificamos aquí es estas 50 centímetros cúbicos que dice en el enunciado, que corresponde a la razón de cambio del volumen. ¿Ya? El volumen del globo está aumentando supuestamente a razón constante de 50 centímetros cúbicos. Esa razón de cambio es instantánea. ¿Qué significa? Que en cada instante que ustedes midan, el volumen está aumentando a 50 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ya? Como es constante, en cada instante es la misma. ¿Ya? Por lo tanto, se puede considerar como una razón de cambio instantánea y no promedio. Ahora, en este caso coincide el promedio con lo instantáneo, porque como es constante, tiene que ser lo mismo, ¿cierto? Si ustedes tienen, no sé, el número 1, 1, 1 varias veces y quieren sacar un promedio de eso, el promedio va a ser 1, ¿cierto? Es evidente. ¿Ya? Porque es constante, el valor es constante. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio que conocemos que está en concordancia con las variables que definimos antes? Es la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo, es cómo va variando el volumen del globo con respecto al tiempo. Y esos son 50. Y ahí yo le puse entre paréntesis la unidad, pero como es un problema de contexto, yo indiqué la unidad ahí para que estemos claros en qué es lo que estamos midiendo. ¿Ya? Pero son 50. Esa es la variación del volumen. ¿Y qué es lo que debemos conocer? La variación del radio con respecto al tiempo. Porque nos preguntan por cuál es la rapidez, o sea, una razón de cambio, con que aumenta el radio del globo. Es decir, necesitamos la razón de cambio instantánea del radio con respecto al tiempo cuando este radio mide 5 centímetros. ¿A qué velocidad está aumentando? O aquí, ¿con qué rapidez está aumentando el radio? En el momento en que ya lleva 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la que tenemos que conocer. Incluso podríamos poner más aquí en R igual 5, o sea, cuando R vale 5 centímetros. ¿Ya? Se podría indicar ahí también la razón de cambio. Yo le indico más abajo, pero se puede indicar ahí. Entonces, identificar las razones involucradas, súper importante también, ¿cierto? Porque es un problema de variables relacionadas, donde se relacionan también las razones de cambio de esas variables. Eh, no sé, hasta ahí, todo claro. Está el problema interpretado mediante sus variables, ¿cierto? Las definimos, son tres, las que son más importantes. Por supuesto que ustedes aquí pueden definir la presión también, pero aquí nos dicen que no nos preocupemos de la presión, ¿ya? Pero también en un problema donde la presión influye, podrían definir la presión como varía con respecto al tiempo. ¿Ya? Es igual a una constante por el volumen. ¿Sí? De hecho, hay una fórmula para la presión de gas, no me acuerdo en este momento cuál era. Pero no nos preocupemos de eso. En este momento hay tres variables que son relevantes, que son volumen, radio y tiempo. Nada más. ¿Ya? Dos dependen del tiempo, ¿cierto? Luego identificamos las razones que conocemos del problema, o sea, las razones de cambio, y las que no conocemos, que tenemos que conocer, ¿cierto? Ahí están identificadas. Y ahora relacionamos esas razones de cambio, ¿ya? Y para relacionar esas razones de cambio, detalles más, detalles menos, hay gente que la hizo un poquito distinta, ¿ya? Se puede ocupar, o en general siempre se ocupa la regla de la cadena, ¿ya? Algunas personas, o sea, de las que alcancé a observar, no indicaban en ningún momento que ocupaban la regla de la cadena, ¿ya? Y les doy un consejo, indíquenlo, por lo menos en este contexto, porque estamos intentando desarrollar un pensamiento variacional, ¿ya? Y para desarrollar el pensamiento variacional tenemos que tener súper claro lo que estamos haciendo y dejarlo súper claro. Y dejar súper claro algo es anotar lo que estamos haciendo. En el fondo, si van a ocupar regla de la cadena,
indíquenlo, ¿ya? Aquí vamos a ocupar la regla de la cadena. Mucha gente lo hizo sin indicarlo, ¿ya? Creo que es importante hacer la indicación de lo que estamos utilizando. Fíjense que aquí establecí la relación entre las variables sin siquiera conocer, perdón, entre las razones de cambio, sin siquiera conocer una relación entre las variables, ¿ya? Eso es el poder que tiene la regla de la cadena. O sea, primero, sí, a priori yo no he dicho nada cómo está relacionado el volumen con el radio, pero aún así establecí una relación entre la razón de cambio del volumen y la razón de cambio del radio. ¿Se fijan? O sea, es súper importante la regla de la cadena. Insisto, hay gente que lo hizo distinto, ¿ya? En el sentido de que establecieron primero la relación entre las variables, que está aquí abajo, y a partir de eso establecieron una relación entre las razones de cambio, ¿ya? La única observación que tengo ahí es que no indicaron qué herramienta estaban utilizando para establecer esa relación entre las razones de cambio, ¿ya? Entonces, ya, yo hice eso. Claramente ahí está aplicada, si se fijan, dB de t es igual a dB de r por dr de t. Ahí es claramente una razón de cambio. Perdón, una regla de la cadena, ¿cierto? Es como que se simplificara los dr. Fondo. Así que ahí está, evidentemente está aplicada la regla de la cadena. Una vez que establecí esa relación, dije ya, pero el volumen, hay un procedimiento arquimidiano que nos permite calcular el volumen de una esfera, ¿ya? Que es esta relación que hizo Arquímedes con el cono y el cilindro, ¿cierto? Algunos lo han visto en el colegio, otros no, ¿ya? Pero se establece que exactamente el volumen es 4pi por el radio al cubo dividido en 3. Dicho sea de paso, en este curso vamos a entender otra manera de calcular ese volumen arquimidiano, ¿ya? Por medios de integrales, en la segunda parte del curso, que es bien interesante, que requiere un análisis geométrico, igual que el procedimiento que estableció Arquímedes, pero no es tan complejo como el de Arquímedes, es mucho más fácil, ¿ya? Pero requiere herramientas más avanzadas en el fondo, ¿ya? Ese es el tema. Entonces, claro, cuando el carpintero aserruchaba así a mano todos los palos, tenía una técnica para no cansarse tanto, ¿cierto? Era más difícil. Pero ahora que hay serrucho eléctrico, el trabajo es mucho más sencillo. Es como una analogía similar con el cálculo del volumen de la esfera, ¿ya? Pero bueno, ese es el volumen de la esfera. Y en base a ese volumen podemos utilizar nuestra regla de la cadena para establecer una relación entre las razones, ¿cierto? Aquí basta que indiquemos cuál es el volumen, la variación del volumen con respecto al radio. Si se fijan, si nosotros derivamos el volumen con respecto al radio, me daría 4 pi tercios por r cuadrado, ¿cierto? Por 3r cuadrado, que es la derivada de las potencias. 4 pi tercio es una constante, por lo tanto la ignoramos un poquito, y derivamos r cubo, que sería 3r cuadrado, ¿cierto? Esa es la derivada del volumen con respecto al radio, que está ahí. Y aquí la regla de la cadena nos indica que tenemos que multiplicar por la derivada del radio con respecto al tiempo para obtener la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación 1 que puse aquí, si despejamos la derivada del radio, nos queda la derivada del volumen con respecto al tiempo, cocientado con la derivada del volumen con respecto al radio, ¿cierto? Que ya lo calculamos aquí. Entonces establecemos el cociente. Esta razón ya la teníamos, era 50 centímetros cúbicos por segundo, y esta razón que está acá la acabamos de calcular, 4pi por r cuadrado. Hacemos una simplificación, dividimos por 2, nos queda 25 dividido por 2pi por r cuadrado. Y ahí obtenemos, ¿qué es lo que obtuvimos? La razón de cambio del radio con respecto al tiempo en cualquier instante, ¿ya? En cualquier instante t. Pero nosotros estamos preocupados por un instante en particular, que es cuando el radio mide 5 centímetros. Entonces vamos ahí Voy a activar esta visión más continua. Entonces, cuando R vale 5 centímetros, lo que requerimos es la razón de cambio. Si ese R que está ahí, ese radio, vale 5. ¿Ya? O sea, ahí nos va a quedar 25 porque está al cuadrado, ¿cierto? Se simplifica y me queda 1 dividido por 2pi. ¿Ya?
Esa es la respuesta final que tiene unos puntitos, pero en realidad lo más importante es lo que está antes, ¿cierto? Determinar la razón de cambio requerida mediante la regla de la cadena. Entonces, importante definir variables, razones involucradas, relación entre estas razones, ¿ya? Mediante la regla de la cadena, por ejemplo. A veces requiere una derivación implícita, ¿ya? Establecer una relación entre las variables. Súper importante, cuando estén derivando, no coloquen, por ejemplo, una... Yo siempre digo las evaluaciones sin nombre, ¿ya? Para que no vayan a sentirse mal y nada. No coloquen lo siguiente: dB de t igual a 4 tercios de pi por r cubo por dr de t. Eso no. ¿Por qué no? Porque en este caso, fíjense que esto no es una razón de cambio. Eso es directamente el volumen, ¿ya? Entonces lo que debería ir aquí es la variación del volumen, ¿ya? Entonces esta ecuación está incorrecta, ¿ya? Eso es incorrecto, porque en el fondo están mezclando dos razones de cambio con una variable que no es una razón de cambio, es simplemente una medida, ¿ya? Entonces, eso no, ¿ya? Lo que deberían colocar ahí para que fuera correcto es 4 tercios de pi por 3r cuadrado. Y ahí sí está la razón de cambio, ¿ya? Tengan cuidado ahí, revisan su evaluación, ahí se van a dar cuenta que algunos hicieron eso, ¿ya? No está bien, digamos. Porque están mezclando peras con manzanas en el fondo, ¿ya? Están mezclando razones de cambio con variables que no son razones de cambio. Entonces ahí nos da un resultado que es la derivada, que era lo que nos pedían en el fondo, ¿ya? Y si ustedes suman los puntitos les va a dar el puntaje completo, vayan descontándose. Yo les dije, sean súper rigurosos ustedes para descontarse puntos. Si no definieron las variables, el más o menos no sirve, o sea, quítenle el punto nomás, ¿ya? Quítenle los puntajes que tienen. ¿Ya? Sean bien, ¿cómo se dice? Dracónicos, ¿no? Draconianos. Bueno, dependiendo del gentilicio. Y el otro problema era un problema gráfico, ¿ya? Pero tenía una fórmula analítica bien explícita, que era con respecto a las temperaturas promedio en Fahrenheit de cierta ciudad durante todo el año, ¿ya? O sea, nos indicaban un gráfico, más abajo puse el gráfico, para que ustedes lo fueran viendo. Ese gráfico que estaba indicado en todo el año, de enero a marzo del siguiente año, indicaba temperaturas promedio, ¿ya? Cada día. Entonces, cada día ahí están los 365 días del año y nos iba indicando temperaturas promedio. Pero ese gráfico estaba aproximado. Fíjense en algo interesante, que es todo un modelo, porque hay un gráfico de dispersión detrás, que son los puntitos. O sea, esas son las temperaturas promedio exactas. Se hizo el experimento, se hicieron las medidas y se obtuvieron esos datos. Y la línea azul, que no corresponde a los datos exactos, es una aproximación de esas temperaturas. Ese es el modelo matemático que se estableció para poder predecir las temperaturas, ¿ya? Esa línea es una aproximación de los datos de dispersión, ¿ya? Un gráfico de dispersión, para quien no está familiarizado, es un gráfico de puntos donde se van indicando valores exactos de los datos que obtenemos experimentalmente. Por ejemplo, si yo tomo a todos los estudiantes de la universidad y empiezo a medir altura, voy juntando datos, ¿ya? ¿Cierto? Poniendo ahí por estudiante cuál es la altura, puedo sacar alturas promedio, etcétera. Y esos datos, al meterlos al Excel, me van a dar puros puntitos en un gráfico, ¿ya? Y los puedo aproximar por una curva que vendría siendo el modelo matemático, ¿sí? Esa curva azul, que es la que mejor aproxima. Bueno, ustedes ya saben hacer interpolación de polinomios. Entonces también se puede hacer mediante una interpolación polinomial en la aproximación de datos, ¿ya? O sea, es un modelo bastante clásico en matemáticas. Pero en este caso se hace mediante un polinomio trigonométrico, así se llaman. Este modelo que está aquí es lo que llamamos un polinomio trigonométrico. También existe una fórmula similar a la interpolación de polinomios, pero para aproximar mediante polinomios trigonométricos los datos. Muchas veces son mucho más exactos que los polinomios normales. Va a depender de la situación. Sobre todo cuando los datos se comportan de manera oscilatoria, ¿ya? Y
bueno, si quieren ahí más adelante, cuando tengamos un tiempo, podríamos revisar esos polinomios trigonométricos y cómo se puede interpolar con estos polinomios los datos. Pero por ahora nos entregan el polinomio, nos dicen ese es. Esa es la función que aproxima mejor los datos de las temperaturas promedio en esta ciudad. Entonces, teniendo ese conocimiento, dice en qué día la temperatura se incrementa más rápido. Difícil de leer porque dice se incrementa y más rápido. O sea, hay todo ahí, en el fondo, conceptos que están relacionados con la razón de cambio, porque el incremento es una variación, ¿cierto? Ahí le puse, incremento es variación. Por lo tanto, el incremento ya es de por sí una razón de cambio. Entonces, que el incremento sea más rápido requiere que nosotros analicemos y pensemos, ya, entonces el incremento en realidad es una rapidez de cambio de algo. Y el más rápido requiere que indiquemos cuál es el máximo de esa variación, ¿cierto? El mayor valor que tiene esa variación. Entonces, en el fondo, y esto es súper importante, voy a hacer la observación al tiro, no ingresen al cálculo de inmediato sin dar un contexto, ¿ya? Que también lo observen en su respuesta. Si yo voy a hacer algo, si voy a calcular una derivada, tiene que ser, si viene de un problema con contexto, ¿ya? O sea, si hay una situación anterior, previa al cálculo, tienen que indicar por qué van a calcular la derivada, sino qué sentido tiene. O sea, tienen que pensar que otras personas van a leer eso, y si ustedes se ponen a calcular una derivada sin más, no se va a entender nada. O sea, ¿por qué calculan esa derivada? ¿Qué sentido tiene calcular? Entonces, tienen que establecer un contexto. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de calcular eso? ¿Ya? De hacer esas cuentas. Entonces, lo primero es, bueno, el incremento de una variación y debemos determinar el máximo de esa variación, ¿ya? Porque nos dicen cuándo el incremento es más rápido, cuándo es mayor. Es decir, tenemos que determinar el máximo de esta razón de cambio que aparece ahí. ¿Por qué? Porque I corresponde a la temperatura, una aproximación de la temperatura, y la variación de esa temperatura es lo que llamamos el incremento, suponiendo que esa variación es positiva, ¿cierto? Porque si nos preguntan por el incremento, significa que está aumentando, ¿ya? Entonces, yo en realidad, para ser exacto, hubiera... ahí, bueno, difiere un poquito del autor del problema, porque yo hubiera dicho en qué día la temperatura tiene una variación mayor o más rápida, ¿ya? Porque a veces puede ser incremento y a veces no necesariamente un incremento porque puede disminuir, ¿cierto? Pero bueno, supongamos que incremento se refiere a cuando está creciendo. Entonces, significa que lo que vamos a calcular es la variación de esa temperatura, ¿ya? Ahí yo establecí un contexto y fíjense que establecí un dominio para la derivada. Un dominio que es un intervalo abierto. Súper importante porque nuestro problema está dentro de un contexto de un año, ¿ya? Por lo tanto, no tiene sentido que hagamos cálculos fuera de ese dominio. No para el problema, ¿ya? Entonces, contexto, ahí tienen un puntaje. Una vez que ya sabemos por qué tenemos que calcular la derivada, la calculamos, ¿ya? Fíjense que aquí tenemos una función que está multiplicada por una constante, esa la podemos ignorar un momento, y vamos a derivar esta función trigonométrica, y por supuesto la derivada de la función 25, que está sumando, una función constante, no tiene variación, ¿cierto? Que es constante, por lo tanto su derivada es 0, ¿ya? Entonces al final quedamos con la derivada de esta función trigonométrica, y aquí aplicamos regla de la cadena, ¿cierto? Porque derivamos seno, que sabemos que es la función coseno, multiplicado por la derivada de ese polinomio que está dentro, que sería 2pi dividido por 365. O sea, este producto que está aquí, que voy a marcar, ese producto es un uso o una aplicación de la regla de la cadena, directamente, ¿ya? Para poder derivar eso. Aquí tengo otra observación general. Nosotros queremos conocer el máximo de esta función, del incremento, ¿cierto? O sea, de la variación, que es de I de X. Y si miramos esta fórmula, usemos nuestros conocimientos previos, o sea, hemos hecho otros cursos, ¿cierto? Todos tuvimos un curso de trigonometría aquí, en algún momento. Ustedes tuvieron un curso con Jorge González de trigonometría.
saben cómo se comporta la función coseno, saben qué propiedades tiene, ¿ya? Saben que, por ejemplo, el coseno nunca es mayor que 1, ¿cierto? Siempre es menor o igual que 1. Entonces usemos esos conocimientos previos, si no, ¿para qué? Digamos, ¿para qué estuvimos leyendo tanto y haciendo tantos problemas si no vamos a utilizar esas herramientas que nos dieron? Entonces, en realidad el máximo de esta derivada es esta constante que está aquí, porque el coseno a lo más es 1. Es el mayor valor que puede alcanzar, ¿ya? Por lo tanto, el máximo de este incremento es la constante. Entonces, ¿para qué vamos a usar, por ejemplo, un programa para graficar esto? Contaminar gastando electricidad, gastando memoria, si nosotros sabemos perfectamente que esa función es más chica que 1. No necesitamos recurrir a nada, más que a nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ese incremento es, a lo más, ese numerito que está ahí. Ese es el máximo que alcanza. ¿Y cuándo el coseno es 1? Bueno, cuando el argumento, según nos enseñan en trigonometría, es de la forma 2pi por un número entero, ¿cierto? En esos valores el coseno es 1, ¿ya? Entonces, insisto aquí, ocupen sus conocimientos previos. O sea, no por nada se hizo un curso de álgebra, se hizo un curso de introducción al cálculo, ¿ya? La idea es que ustedes ocupen esos conocimientos, para que les vaya simplificando un poquito las resoluciones de los problemas. Entonces, fíjense que ese argumento que está dentro del coseno, ahí se puede ver dentro del coseno, tiene que coincidir con uno de estos valores, 2pi por algún entero. Si yo despejo el x de esta ecuación, es decir, divido por ese número, me quedaría 2pi por k por 365 dividido por 2pi, ¿cierto? Y luego le sumo 101, ahí sumo 101, se van a cancelar los números 2pi, se van a simplificar y me va a quedar 365 por un entero más 101. Eso es lo que tiene que valer x. Ahora, x es la medida de los días, ¿cierto? Y van de 0 a 365. Ese es nuestro dominio. Si ustedes colocan un entero negativo aquí, no sirve porque me quedaría un número negativo, para cualquier entero negativo. Y si colocan un entero positivo, desde el 1 en adelante, tampoco sirve porque me quedaría un número mayor que 365. O sea, ahí me salgo de mi dominio. Por lo tanto, la única opción aquí es poner k igual 0, ¿cierto? Para que me quede justo dentro del dominio de derivación, donde estoy calculando la variación. Entonces, si k vale 0, x es 101, que corresponde al día donde hay un incremento más rápido en la temperatura, ¿ya? Que en los otros días, con respecto a los otros días. Sería como la respuesta formal. Eh, ya. Entonces, como observación es eso. Primero, si van a calcular algo, contextualicen. Conocimientos, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está la estructura de por qué quiero calcular esto? Y una vez que vayan a calcular, utilicen sus conocimientos previos. Eso les debería simplificar la vida, ¿ya? En vez de estar recurriendo todo el rato al programa, a estar graficando para observar. Eso es súper bueno, pero, pero aquí se intenta desarrollar no solamente conocimiento, no es que ustedes terminen sabiendo cálculo diferencial súper bien y que puedan decir que son geólogos que saben matemáticas, sino que desarrollen un cierto razonamiento que es el razonamiento variacional, ¿ya? Que corresponde a las herramientas del cálculo diferencial. Cómo utilizar el cálculo diferencial es difícil, es muy diferente a conocerlo, ¿cierto? Uno puede ser memorión y saberse todas las fórmulas, pero saber utilizar eso es otro tema. Entonces, para desarrollar eso, no pierdan estas oportunidades, ¿ya? Se llaman procesos cognitivos, y cuando ustedes meten la información en un programa para que le haga todo, ustedes se pierden la oportunidad de hacer un proceso cognitivo. Y los neurólogos tienen súper estudiado que cada vez que nosotros hacemos procesos cognitivos, es como hacer flexiones, ¿ya? Se van creando estos caminos neuronales que les van a servir para resolver otros problemas más adelante. No necesariamente problemas matemáticos incluso, ¿ya? Problemas que requieren de cierta lógica. Entonces no se pierdan esas oportunidades pidiéndole al software que haga todo, porque finalmente son ustedes los que van a perder la chance de poder desarrollarse cognitivamente, ¿ya? Y tener estos tipos de razonamiento nuevos. Entonces al final es aumentar sus habilidades, pues ese es el tema, ¿ya? Entonces,
Después les voy a dar un problemita bien desafiante a propósito de eso, ¿ya? A ver cómo les va. La otra pregunta de este mismo problema decía, ¿alrededor de cuántos grados por día aumenta la temperatura cuando el incremento se da más rápido? Ya, perfecto, ya sabemos cuándo el incremento es mayor, ¿cierto? Pero ¿cuál es el incremento? O sea, no nos preguntan ya en qué momento es mayor, sino que en ese momento, cuando es mayor, ¿cuál es el incremento? Y nosotros teníamos calculado el incremento, ¿cierto? Corresponde a esta derivada, es el incremento de la temperatura. Pero ahora nos preguntan en un instante específico, en el día 101, ¿ya? Entonces nosotros simplemente, como ya teníamos nuestro cálculo hecho, lo que vamos a hacer es evaluar en ese instante la derivada y nos vamos a dar cuenta que en realidad el coseno no influye mucho, porque aquí me da coseno de 0 que es 1, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, y por lo tanto esta constante que está aquí es la que importa a la hora de estudiar el aumento, digamos, cuál es el incremento en ese día, ¿ya? O sea, cuándo está cambiando la temperatura, que es 0,63. Bueno, ahí alguien puede haber truncado distinto esto, pero lo importante es que aproximadamente 0,6369 grados Fahrenheit, ¿ya? Ese es el incremento de la temperatura. Ahí pueden ocupar distinta cantidad de decimales, pero al final la respuesta se aproxima bastante. Mientras más mejor, claro, pero yo normalmente ocupo 4 decimales porque es como una tradición para mí, pero ustedes pueden ocupar más si quieren, no hay problema. Eh, Eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado de la evaluación, que qué sé yo, lo que alcancé a ver estaba bastante bien, ¿ya? Como que entendieron bien los problemas de variables relacionadas, salvo los detalles que yo les fui indicando, ¿ya? Y no sé si alguien quedó con alguna duda de sus soluciones o... Por supuesto que durante la semana igual me pueden preguntar si van a revisar, porque van a revisar su evaluación, ¿cierto? Con esta pauta, van a hacer una autoevaluación. Y ahí probablemente van a surgir dudas, porque van a ir contando los puntos y van a decir, ah, pero yo hice esto, ¿estará bien? Esto que hice se parece. ¿Ya? Entonces ahí van anotando esas dudas y me preguntan igual durante la semana. Si es que no se les ocurre ahora. Eso esencialmente, creo Profe, que captaron bastante bien. ¿Sí? en la 2A podría ser la parte de la regla de la cadena como con lapicito, por favor. ¿Ya? Veamos, eso es... Esa fórmula que está ahí. Eh, entonces, bueno, aquí la regla de la cadena de I de X. Por supuesto que no influye en la constante, ¿ya? Esa constante es simplemente el producto de una constante por la función, por lo tanto se puede ignorar del cálculo. Al final lo que derivamos nosotros realmente es esta función seno, y aquí es donde se aplica la regla de la cadena realmente. Así que la constante se conserva, se ignora un ratito. La función exterior aquí, ¿cuál es? Yo siempre les dije cuando les mostré la regla de la cadena, les dije hay una función exterior y hay funciones interiores, ¿cierto? Aquí la función exterior es seno. Y la función interior es este polinomio que está aquí. Y cuando nosotros aplicamos la regla de la cadena, siempre partimos derivando la función de más afuera o exterior. Vean el libro Thomas, él también hace la misma distinción. No me acuerdo cómo le llama, creo que le llama función de más afuera, ¿ya? Pero hace la misma distinción. Entonces nosotros primero derivamos esta función seno. La derivada de seno es coseno. ¿Por qué?
Eso depende de la definición de la derivada, ¿cierto? Del límite. Se puede hacer el cálculo. Entonces derivamos la función coseno. Solamente esa función, el argumento se mantiene intacto. Estamos derivando una función compuesta. Se evalúa en ese mismo punto. Ahí. Por esta es la derivada exterior, y ahora se deriva la función interior, que en este caso es el polinomio. Fíjense que es un polinomio de grado 1, por lo tanto el término libre tiene derivada 0 porque es constante. Solamente se deriva esa x, que por la regla de las potencias su derivada es 1, ¿ya? Y no tenemos que olvidar que está multiplicado por una constante que al principio nosotros ignoramos, pero después hay que indicarla, ¿ya? Entonces aquí va por 1. Esa es la derivada de x, ¿cierto? Ese 1 que está ahí solito es de x. Es decir, la derivada de x con respecto a x. Por la regla de las potencias, esa derivada es 1, ¿ya? Fíjense que lo interesante y que todo como que calza súper bien es que es como si simplificáramos estos incrementos, estos números infinitesimales. Da como la impresión de eso, pero en realidad no es así, ¿cierto? Es solamente una regla que nosotros deducimos de la definición. Entonces al final simplemente se juntan las 37, por aquí alguien puso 72, 70, ¿cuánto era? 37 serían 60, 74, ¿cierto? Alguien puso así. Está bien, porque es como multiplicar las constantes, ¿no? Ahí está. Eso sería como la aplicación directa de la regla de la cadena. Entonces, primero, función exterior, en este caso la función seno, y luego la o las funciones interiores, porque pueden haber varias. Y el orden siempre es de afuera hacia adentro. O sea, primero se deriva esta función, por ejemplo, si yo tengo logaritmo natural del coseno de x cuadrado más 1, entonces si yo voy a derivar esta función, primero derivo el logaritmo natural. 1 dividido por y todo el argumento. Luego derivo el coseno. ¿Se fijan? Esta es la primera, aquí va la segunda, ¿cierto? Entonces se deriva el coseno, que es menos seno de todo el argumento. Y finalmente se deriva la tercera función de afuera hacia adentro, que sería el polinomio x cuadrado más 1, cuya derivada es 2x. Ahí está. Ahí hay una aplicación de la regla de la cadena con 3 pasos. ¿Ya? En nuestro problema era solo con 2 pasos porque habían solo 2 funciones compuestas. Pero por supuesto que hay problemas que pueden tener más de 3 funciones compuestas, ¿ya? O sea, más de 2. 2 o 3. Eso es la evaluación, ¿ya? Creo que anduvieron bien ahí. Voy a seguir revisando los trabajos. De hecho, lo estaba mirando esta mañana. Y vi varias respuestas correctas, salvo pequeños detalles que ya les indiqué. Pero si encuentro alguna observación así como súper importante, como que hay algo que hay que corregir así necesario, les voy a mandar un correíto, ¿ya? Personal. Voy a decir, oye, esto es importante de corregir porque ese error no se puede cometer de nuevo, ¿ya? O como que es un error conceptual muy profundo, etcétera. Pero salvo eso, voy a hacer observaciones generales, ¿ya? Solamente así como lo que les he estado mencionando hasta ahora. Eso respecto a la evaluación. Respecto al problema que les dejé la vez pasada, que me importa mucho ahora abordarlo porque yo sé que ya es como más o menos el tiempo, pero denme unos minutos para abordar ese problema. Yo les había dejado la siguiente tarea: estudiar gráficamente esta función, ¿ya? Las características de ese gráfico. No vamos a hacer eso, vamos a hacer un problema similar. Vamos a hacer este problemita. Vamos a estudiar gráficamente este problema. ¿Ya? Si consultan la pizarra de la clase anterior, que parece que no he subido ningún material, pero les voy a subir todo ahora. Van a darse cuenta que, bueno, estaba esta tarea, esta era la tarea. Yo les di una serie de indicaciones, ¿ya? En la tarea. Les indiqué que por favor estudiaran las derivadas, los puntos críticos,
las derivadas de segundo orden, ¿ya? Y en base a esos resultados ustedes fueran haciendo como un análisis cualitativo del gráfico, ¿ya? Entonces, si ustedes parten estudiando los puntos críticos, eso implica estudiar las derivadas, ¿cierto? Ustedes van a derivar esta función. Esa función se deriva mediante la regla del cociente, ¿cierto? Sería algo así como x cuadrado más 1 al cuadrado por menos 2, que sería la derivada de esta función, menos 2x por la derivada de la función que está aquí, que sería... Hay una regla en la cadena, ¿cierto? Hay dos funciones, una exterior, que es el cuadrado, y otra interior, que es x cuadrado más 1. Entonces la derivada del cuadrado sería eso elevado a 1, ¿cierto? Multiplicado por 2. ¿Ya? Entonces aquí me faltó un 2. Me corro un poquito para el lado. Falta un 2. Por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Y eso dividido por este denominador al cuadrado. Ahí me quedaría la cuarta, ¿cierto? Si esto lo simplifican, no me voy a dar la lata aquí porque se los dejo de tarea si quieren simplificarlo. Que es un trabajo más de álgebra, ¿cierto? Más que de cálculo. Pero hagan la simplificación para que se convenzan de que exactamente es la fórmula que yo estoy colocando aquí. Tampoco tienen que creerme, ¿ya? Yo me puedo equivocar también, ¿cierto? Entonces, si hago esa simplificación, puede que este no sea el resultado. Entonces, verifíquenlo. Verifiquen ahí, hagan los factores comunes, resten todo lo que hay que restar, a ver si pueden llegar a eso, ¿ya? Pero en todo caso, ahí obtenemos una derivada. Y para saber si hay puntos críticos, tenemos que saber cuánto esa derivada es cero, que son los posibles puntos donde hay extremo relativo, ¿ya? Entonces, posibles extremos locales. Es decir, donde la derivada es cero, es posible que exista un máximo o un mínimo. Puede que no, pero esa es digamos, la alternativa con la que tenemos que jugar, ¿ya? Entonces, esta ecuación finalmente es importante para nosotros porque nos va a permitir obtener ciertas características cualitativas del gráfico. Si ustedes se fijan, esto es equivalente a decir que 3x cuadrado menos 1 es 0, ¿cierto? Es decir, que x cuadrado es igual a un tercio. Por lo tanto, x es, como está al cuadrado, tiene dos soluciones. Es 1 dividido en raíz de 3 o bien menos 1 dividido en raíz de 3. Cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Esos son los puntos críticos. Esto es lo que llamamos puntos críticos. No hay más puntos críticos porque si se fijan el denominador siempre es positivo. Por lo tanto, esto nunca es infinito o nunca está indefinido, ¿ya? Por lo tanto, esos son los únicos puntos críticos que hay. Ahí ya podemos establecer ciertas características. Ahora, podemos recurrir al signo de esta derivada o al signo de la segunda derivada, ¿ya? Por ejemplo, eh, analicemos el signo de esta derivada por ahora. Después les voy a dar otra función, otro ejemplo en base a este, para que analicemos la segunda derivada. Fíjense que nosotros establecimos que hay dos puntos críticos, menos y más, ¿cierto? ¿Cómo será la derivada para los valores menores que el primer punto crítico? Entonces, si tomamos valores aquí, por ejemplo, antes de este punto crítico, ¿cuál será el signo? Entonces, si se fijan, el signo de esta expresión, que es la derivada, va a depender netamente del numerador, porque el denominador es siempre positivo, ¿no? Entonces va a depender netamente del numerador. Entonces, el signo, vamos a ponerle aquí la palabra signo, de la derivada es igual al signo, y cuando digo signo me refiero a más o menos, ¿cierto? De 3x cuadrado menos 1. O sea, coinciden. Si uno es positivo, el otro es positivo. Si uno es negativo, el otro es negativo, ¿cierto?
Depende directamente. Entonces al final tenemos que analizar el signo de esa función, que es bastante más sencilla de analizar cuando es positiva, cuando es negativa. Por ejemplo, cuando es positiva. Entonces 3x cuadrado menos 1, ¿cuándo es mayor que 0? Cuando x cuadrado es mayor que un tercio, ¿cierto? Nosotros ya no sabemos las desigualdades hace rato, sabemos resolver inecuaciones y sabemos resolver esta inecuación que para nosotros es bastante sencilla ya. De hecho, en introducción al cálculo hacíamos inecuaciones mucho más complicadas que esas, hay que reconocerlo. Entonces, eh, ¿cuándo pasa eso? ¿Dónde esa x cuadrado será mayor que un tercio? ¿Para qué valores aquí? Indicar con rojo. Quiero que ustedes me digan, ¿en qué valores x cuadrado es mayor que un tercio? ¿Se acuerdan? No mucho, profe, pero ¿Mm? Que si extraían raíz, se podía, siempre que estos números fueran los dos positivos, pero como x cuadrado es positivo, obviamente se puede, pero me quedaba así. Y esa era una propiedad del valor absoluto que nosotros teníamos. Si el valor absoluto de x es mayor que a, entonces x es mayor que a, o bien x es menor que menos a, ¿cierto? Ahí recordando nuestros axiomas de orden. Entonces, la derivada es positiva acá y acá, y es negativa aquí en el medio. Por lo tanto, ¿qué indica eso? Que la función aquí en el medio es decreciente, ¿cierto? Es algo así. Aquí a la derecha es creciente, y a la izquierda también es creciente. ¿Ya? Ahí están los puntos críticos. Claramente, ahí hay un máximo local, y aquí hay un mínimo local, ¿cierto? Entonces, creciente, decreciente, creciente. O derivada positiva, negativa, positiva. ¿Ya? Ahí hicimos un estudio cualitativo de esta función. Ahora, si yo vuelvo un poquito más atrás y hago otro ejemplo, pero basado en el anterior, vamos a suponer que hay una función g que es 1 dividido por 1 más x, x cuadrado más 1, para colocarla en el orden polinomial que es el usual. Si ustedes se fijan, si ustedes derivan esta función, no es complicada la derivada, ¿cierto? Menos 1 dividido por x cuadrado más 1 al cuadrado por 2x. ¿Ya? Regla en la cadena, ¿cierto? Porque la derivada, voy a poner aquí en rojo arribita, la derivada de 1 partido por x es menos 1 dividido en x cuadrado. Entonces, imagínense que yo cambio aquí la variable, vamos, para no confundirlo, voy a poner u, y supongamos que u es x cuadrado más 1. Entonces, si se fijan, 1 partido por u, todo eso es u. Todo eso es u. Entonces yo lo derivo y sería menos 1 dividido por u al cuadrado. Esa es la derivada de esta función, pero va multiplicada, porque hay una regla de la cadena aquí, hay dos funciones compuestas, ¿ya? Por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. ¿Sí? Entonces aquí, regla de la cadena. No tuve que recurrir al cociente, simplemente hice la regla de la cadena y salió al tiro. Y me da menos 2x, si ustedes lo arreglan un poquito, partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Pero fíjense que esa es nuestra función f de x del ejemplo anterior. Entonces la derivada de f de x, que nosotros la calculamos, sería la segunda derivada de g. ¿Cierto? Y en los puntos críticos, si yo evalúo, por ejemplo,
nosotros tuvimos unos puntos críticos, ¿ya? Esta es la derivada de g. ¿Cuándo es cero esta función? ¿Ya? Entonces veamos el punto crítico primero, o los. ¿Cuándo es cero? Cuando x es cero, no hay otra opción, ¿cierto? Porque x cuadrado más 1 es siempre positivo. Por lo tanto, esta derivada es cero solamente cuando el valor de x es cero. Entonces, este es el punto crítico de g. Y es el único, porque no hay infinito esta función. Ahora, en x igual 0, ¿qué tipo de punto será? ¿Será un máximo local, un mínimo local o un punto silla? ¿Ya? O un punto de inflexión. Para eso podemos analizar esta segunda derivada, ya que la tenemos calculada, porque nosotros calculamos la derivada de la f, ¿cierto? Si volvemos atrás, nosotros habíamos calculado aquí, esta es la derivada. ¿Ya? Vamos a reciclar un poquito las cuentas. Entonces ya tenemos esa segunda derivada. Esa segunda derivada es, entonces, g de segunda igual a eso. Y en el punto crítico, ¿cuánto vale esta segunda derivada? 2 por 3 por 0 menos 1, dividido por 0 al cuadrado más 1. 3 por 0 es 0, me quedaría menos 2, ¿cierto? Dividido por 1, que es menos 2. Es negativa. Eso es como lo que nos llama más la atención. Es negativa. Si la segunda derivada es negativa, ¿qué es lo que podemos identificar? Entonces, máximo local, ¿cierto? Eso es lo que discutimos en la última clase. Ahí hay un máximo local. En la cara triste hay un máximo local. ¿Ya? Por lo tanto, la función g es una función que tiene un máximo local en el 0. ¿Ya? Por lo tanto, es una función así, aproximadamente. Ahí en el 0 tiene un máximo local. Significa que su derivada debería ser positiva antes del 0 y negativa después. ¿Ya? Pero la derivada de g es esta. Es claro que es positiva para los mayores que 0 y negativa para los menores, ¿no? O sea, al revés, perdón. Es negativa para los mayores que 0, para los x mayores que 0, y es positiva para los x menores que 0, ¿cierto? Es más o menos evidente de la fórmula. Porque el x cuadrado no aporta un signo, siempre es positivo. Así que x cuadrado más 1 es siempre mayor que 0. No aporta signo, lo importante es el x, que está aquí arriba. Entonces claramente esa función va a ser creciente para los números negativos, este es g, y va a ser decreciente para los positivos. Por lo tanto ahí claramente hay un máximo que está indicado por este signo. Fíjense que la segunda derivada me indica exactamente el comportamiento en un punto crítico. La primera derivada me indicó, si vamos un poquito más atrás, la primera derivada me indicó el comportamiento dentro de un intervalo, ¿cierto? Pero la segunda derivada me indica el comportamiento en un punto exacto. O sea, ahí, en ese punto crítico, ¿qué hay? ¿Un máximo local, un mínimo local o un punto silla? Va a depender de este signo. ¿Ya? Porque ese signo indica la concavidad o la convexidad de la curva. E hicimos un análisis cualitativo. Ese es aproximadamente el gráfico de G. Entonces yo les dejo la tarea ahora, si es que no la han hecho, y les voy a dejar otro ejercicio, esa tarea, y les voy a dejar otro problemita aquí, que tiene que ver más con los problemas que vamos a analizar posteriormente, aprovechando estos conceptos de optimización que estamos aprendiendo, ¿ya? Con la segunda derivada. El problema dice lo siguiente. Dado un número positivo S, dado un número... Después vamos a hacer problemas más en contexto de otras disciplinas. Al principio en matemática y después nos lanzamos con otras cosas. Positivo S, ¿ya? Es un numerito positivo. ¿Ya? Pongámosle otra letra mejor, porque S siempre se parece al 5.
pongámosle gamma. Ocupemos un poquito la letra griega. Ya tenemos un número positivo gamma. Tienen que demostrar que si toman dos números pares, por ejemplo x e y, ¿ya? Dos números pares que son, perdón, dos números positivos, ¿ya? Dos números, digamos una pareja de números positivos, cuya suma da gamma, ¿ya? Demostrar que, estoy pensando cómo redactarlo, demostrar que si x e y son números positivos, tal que x más y da como suma el número gamma, ¿ya? El producto de esos dos números ahí me faltó un sí, una conjunción. Demostrar que si x e y son números positivos, tal que la suma es gamma, entonces el máximo o el mayor producto x por y, el mayor de esos números, digamos, de la multiplicación de los dos, se da en x igual a y. Y de hecho eso se puede calcular, que es un medio de gamma, ¿cierto? Porque si x es igual a y y la suma es gamma, significa que los dos son la mitad de gamma, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que demostrar que el momento o el par de números positivos cuyo producto es más grande y la suma de ellos es exactamente este numerito gamma, se da cuando cada uno de ellos es la mitad de ese número. No hay otra opción. O sea, no se da cuando uno es un tercio y el otro dos tercios del número, sino que cuando cada uno de ellos es la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen el número 5, el número 5 se puede escribir como la suma de dos números positivos. Hay infinitas soluciones para eso, ¿cierto? Pero el producto de esos dos números es lo más grande posible si ambos son la mitad de 5. Entonces me quedaría 5 medios por 5 medios, que son 25 cuartos. Ese es el máximo del producto que se puede sacar de esos dos números, ¿ya? Eso es lo que tienen que demostrar. Ese problemita se los dejo para ahora, junto con la tarea que les había dejado en la clase anterior. Entonces, revisen este problema, intenten resolverlo y me van preguntando, ¿ya? No sé si tienen dudas hasta ahí. Por mientras que piensan dudas, voy a extraer esto, lo voy a dejar como un PDF en el Teams y lo voy a dejar después en la UCM virtual, ¿ya? Vamos a dejar aquí en el chat primero, para que quede como en los archivos del curso. Es 30 de agosto. Hoy se nos fue agosto ya. Uy, tengo un montón de cosas que hacer de investigación y ya se me fue agosto. Ahí está. Ahí se está cargando lentamente. ¿Ya? Para que vean el ejercicio, para que lo analicen ahora. Lo voy a dejar en el UCM virtual igual, por si alguien no tiene acceso aquí a los archivos del... Ya los voy a dejar, aquí estamos en el curso de Geo, los voy a dejar al final. Aquí voy a dejar la pizarrita, ¿ya? Para que no alcance a verlo aquí. Eso, si hay dudas, me escriben nomás por interno y las vamos analizando. Que estén súper bien, si es que no